conversar sobre todo. ¿Mucho? Las bronquiectasias, hay que decir sobre todo que más allá de una enfermedad, las bronquiectasias son el estado final de una serie de enfermedades. Es decir, hay una serie de enfermedades pulmonares que han de dejar ciertas secuelas y una de esas secuelas van a ser las bronquiectasias. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de decir hace un momento, las bronquiectasias básicamente forman parte del grupo de las enfermedades obstructivas, con asma, con EPOC. Entonces, eso explica por qué no me voy a demorar mucho explicando inclusive el patrón espirométrico, porque al ser una enfermedad obstructiva, básicamente ustedes ya conocen que es cómo se define espirométricamente una obstrucción. ¿Qué es entonces lo que caracteriza a una bronquiectasia? La bronquiectasia primero hay que entender que es una dilatación anormal, irreversible de la vía respiratoria, de los bronquios. ¿Debido a qué? Secuela principalmente de un proceso infeccioso respiratorio y la gran mayoría de los casos, pero en los cuales es consecuencia de una enfermedad genética, algún trastorno hereditario. Sin embargo, lo que más nos vamos a cruzar en el día a día cuando vean algún paciente respiratorio son las secuelas a proceso infeccioso. Si la dilatación es anormal, ¿qué es lo que va a suceder? Recordarán dentro de la fisiopatología de EPOC, hablábamos que el paciente con EPOC, ¿qué es lo que lo caracteriza clínicamente? Lo caracteriza la tos productiva que podría empeorar con el tiempo y que no varían respecto al día. Básicamente se maneja con broncodilatación. Esa misma definición o esa definición podríamos dar un punto aplicarla a bronquiectasia. ¿Qué es lo que sucede en la bronquiectasia? La mucosa del bronquio va a verse alterada. Entonces, estamos, por favor, la mucosa, este es un corte transversal de un bronquio, asumamos un bronquio normal, la mucosa va a verse afectada. Recordarán aquí pues que hay capas ciliadas y hay secreción de moco, que esa secreción se va a liberar en el momento en que hay algún agente patógeno nocivo. Entonces, si es que hubiese un agente patógeno o nocivo, lo primero que va a hacer la vía aérea, las células del epitelio, es liberar mucosidad hasta que el proceso se haya resuelto. Sin embargo, eso sucede y se autolimita en función a un epitelio intacto, íntegro. Pero ¿qué pasa si el epitelio se daña, se pierden las células caliciformes, se pierden la capacidad de autorregulación de secreción? Era necesario que me corte. ¿Qué estaba? El epitelio. Ah, sí, me perdí. Ah, sí, el daño epitelial. El epitelio se daña, ya no hay posibilidad de autorregulación de la secreción del moco y este empieza a generarse más de la cuenta. El tapón lo que va a hacer es disminuir la luz. La luz, lo que mencionan, el paso del aire es la luz del bronquio, obviamente por hipersecreción va a ser disminuida y por lo tanto el flujo de aire va a hacerse limitado. ¿Cuál es el otro problema con la broncodilatación? El daño del epitelio es que esta mucosa ya no se va a regenerar y va a ser reemplazada por tejido fibrinoide. Ya no va a haber quien regule la cantidad de moco producido a este nivel, hay disminución de la luz y a su vez este tejido a posteriori va a remodelarse. Con el paso del tiempo, esta mucosidad, al no poder ser movilizada, recordemos que los cilios, el trabajo que tienen básicamente es también movilizar moco, al no haber cilios, la mucosidad se estanca. Al igual que un charco cualquiera de agua que puede no fuera, deja un charco un día, 2 días, 3 días, no pasa nada, pero déjalo una semana, 2 semanas, 3 semanas, sin mover esa agua, ¿qué empieza? Empieza a haber microbios, empieza a haber gérmenes. Lo mismo sucede con la mucosidad de las bronquiectasias. Se empieza a colonizar por gérmenes
que no deberían estar ahí. Y eso va a prolongar más el proceso inflamatorio, más hipersecreción, mayor dificultad al paso del aire y por lo tanto va a haber mayor obstrucción. En cuanto a la clasificación, la focalización, las bronquiectasias focales, significa que esta dilatación se va a limitar solamente a una parte del pulmón, mientras que las generalizadas va a ser a todo el pulmón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, si hacen un comparativo con el EPOC, ¿qué es lo que caracterizaba al paciente con EPOC? Que tiene hipersecreción, aumento de tos, aumento de expectoración, hablamos de la triada de Antonisen, recordarán, aumento de tos, aumento de esputo con características de aumento de la coloración y aumento de la disnea. Lo mismo sucede con el paciente con bronquiectasia, solo que la secreción es mucho más intensa, es más exagerada. Llega un punto que podrían recogerle, no exagero, hasta baldes de flema. He visto gente recolectando esa cantidad. Eso se llama broncorreas, son broncorreas exigentes, exageradas. El patrón, ¿qué es lo que va a representarnos? Si es un patrón obstructivo, básicamente es eso lo que se va a representar en la espirometría. Disnea, astenia y adinamia, sibilancias por la obstrucción bronquial, estertores diversos. La manifestación principal va a ser tos con estertores. Entonces, digamos, doctor, una bronquiectasia clínicamente es muy semejante al POC, muy semejante sí. E inclusive, indagando en los antecedentes, muchos de ellos tienen alguna enfermedad respiratoria de fondo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la bronquiectasia, siempre vamos a encontrar una enfermedad, un proceso infeccioso como antecedente. En el caso del EPOC, usualmente es la exposición a biomasa, al tabaco, al polvo inorgánico. En cuanto a la etiología, si se dan cuenta, cada rato estoy diciendo lo mismo, infeccioso, infeccioso, infeccioso. Entonces, lo primero que debo preguntar en la anamnesis de mi paciente es, ¿usted alguna vez tuvo alguna enfermedad respiratoria? Es más, hay que dirigirlo. ¿Usted alguna vez tuvo tuberculosis? ¿Alguna vez tuvo neumonía? ¿Por qué? Porque la neumonía y sobre todo la tuberculosis son las principales causas de bronquiectasis. Tenemos también lesiones por virus, por hongos, pero al menos en el Perú lo principal es la secuela post-tuberculosis. Asociadas a enfermedades respiratorias, lo mismo que les estoy diciendo, un paciente con EPOC a la larga podría asociarse a algún tipo de bronquiectasias. ¿El paciente asmático puede desarrollar bronquiectasias? Sí. No es que el paciente con EPOC va a generar bronquiectasias y el paciente con asma va a generar bronquiectasias. Para eso ya me voy adelantando. El diagnóstico de bronquiectasia básicamente es imagenológico. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? A diferencia de EPOC y asma, que el criterio es más espirométrico, en la bronquiectasia el diagnóstico es más imagenológico. Y de esto la tomografía es lo que nos mandan, que ya vamos a ver cuáles son sus características. Algunos pacientes, recordarán al inicio de la clase, les dije, hay bronquiectasias secundarias a algún proceso infeccioso, pero también hay bronquiectasias secundarias o que aparecen en algún paciente que nace con el problema respiratorio. Por ejemplo, ¿a quién hay que tener en cuenta a la hora de hacer la anamnesis a mi paciente? Si mi paciente viene por los síntomas que ya hemos manifestado y les dice dos cosas. Uno, si tuve alguna vez en mi vida, hace un año, 2 años, 5 años, 10, 20, yo qué sé, tuve tuberculosis, o les dice, tuve neumonías, estuve hospitalizado, suelo ir al hospital, pero desde que soy adulto, o desde que soy adulta, entonces vamos pensando en una posible bronquiectasia post-infecciosa. Pero si su paciente les dice, yo vengo por problemas respiratorios desde que era niño, desde que era niña, cuando hagan pediatría van a ver bronquiectasias en pacientes con fibrosis quística. A quienes todavía no estén familiarizados con la fibrosis quística no hay ningún problema, eso cuando lleven pediatría lo van a ver. La fibrosis quística básicamente es un trastorno hereditario en los cuales hay un déficit del movimiento de iones cloro. Va a haber alteración de distintos órganos y centrándonos en la parte respiratoria va a haber dilatación anormal de los bronquios y eso se llama bronquiectasias. Entonces, no común, digamos no normal, pero lo más común es ver bronquiectasias en el adulto, pero también se podría ver bronquiectasias en niños, en población pediátrica. Eso cuando lleven pediatría ya lo desarrollarán, les hablarán de la fibrosis
la bronquiectasia asociada a fibrosis quística. Nosotros estamos hablando ahorita de la bronquiectasia no asociada a fibrosis quística. Otras, hay pacientes que tienen enfermedades reumatológicas tipo artritis reumatoide, lupus, Sjögren, Marfan, etc. Diversas enfermedades reumatológicas que pueden generar alteraciones tipo bronquiectasia. Y una de ellas dice aquí, reflujo gastroesofágico. Les voy a mostrar una paciente, la imagen de una paciente que tenemos ahorita hospitalizada en regional. Quizá los que estén rotados en el regional hayan visto una paciente que está en la cama de 315. ¿Quién está rotando en el regional? ¿Han visto la paciente de los 315? Los que no, quiero que vean su imagen. Esta paciente, les enseño la imagen y un momento. Les voy a explicar por uno. Les voy a mostrar la imagen de una paciente, la tomografía, y explicarles cómo es la historia de esta paciente para que más o menos me entiendan a qué me refiero con los hallazgos en la niñez o en la adolescencia. El reflujo gastroesofágico es una causa importante también de bronquiectasia. Esta es una paciente que tenemos hospitalizada. El nombre, corte transversal, aquí empiezan a aparecer las lesiones. Estas dilataciones que ustedes ven son bronquiectasias. Bronquiectasias. Estas son bronquiectasias. Ya les voy a decir cómo se clasifican, ahorita solo quiero que las conozcan, que las vean. Y aquí creo que es mucho más notorio, obviamente. Son dilataciones anormales e irreversibles de la vía respiratoria que acumulan secreciones y las secreciones a la larga se infectan. Hagamos un corte así. Este es paciente real, está hospitalizado. Los que están en el regional ya lo habrán visto. Esta paciente no interesa su nombre, pero quiero que vean las bronquitas. Historia de esta paciente. ¿Por qué les estoy presentando esto a recién iniciando la clase? Porque estamos hablando de factores de riesgo. Esta paciente nunca tuvo tuberculosis, esta paciente nunca tuvo, tiene 22 años, nunca tuvo ninguna enfermedad infecciosa. ¿Cuál es su único antecedente? Menciona que ella, cuando uno le hace la anamnesis, menciona que desde que tiene uso de razón, y su mamá dice que desde el mes de nacimiento tenía tos, flema, se ahogaba, cada vez que comía cuando le daban su leche se ahogaba. Llevado a múltiples médicos, nadie le daba una razón de ser. No es normal que un bebé, un lactante o un recién nacido tenga tos o se ahogue al tomar leche. Entonces, después de tantos estudios, como 9 años de estudio, cuando tenía ya 9 años de edad, se dan cuenta que ella tenía una fístula traqueoesofágica. Entonces, la fístula traqueoesofágica condiciona que haya ingreso, conexión entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Hasta lo que nosotros hacemos a cada rato de pasar saliva, en ella era un cuadro infeccioso. Pasaba de la saliva, pasaba de la vía digestiva a la vía respiratoria. Arrastraba gérmenes de la vía digestiva e iban entrando a la vía respiratoria. ¿Condicionando a qué?
proceso inflamatorio, hipersecreción de moco, destrucción de los bronquios, proceso obstructivo, y esto iba destruyéndole cada vez más los pulmones. Claro está, más adelante le hicieron el cierre quirúrgico de la fístula traqueoesofágica, pero el daño ya estaba hecho. Y esto de aquí es una infección recurrente, que los que ya le han hecho historia ya sabrán que germen está con él. Pero que ya ahorita el resto les voy a especificar. Entonces sí quiero que se den cuenta de algo. Teniendo en cuenta eso, no necesario, o sea, no, las bronquiectasias no son exclusivas postinfecciosas. También puede ser por aspiración de contenido gástrico, fístulas traqueoesofágicas. ¿A quiénes más desarrollan esto? Bronquiectasias, pacientes postrados crónicos, pacientes que tienen secuelas de EBC, cuando hacen neumonías aspirativas, cuando hay reflujos gastroesofágicos aspirativos a repetición. Entonces las neumonías aspirativas pueden hacer este daño. Teniendo en cuenta esto, regresamos a la diapositiva. Aspiración, reflujo gastroesofágico, inhalación de gases tóxicos, otros. En cuanto a la fisiopatología, este cuadro es súper fácil de entenderlo. Ya les expliqué, entendiendo del ejemplo que les acabo de poner de la paciente, ¿qué es lo primero que sucedió? Microaspiración. Entonces la microaspiración es el ingreso básicamente de un agente extraño a la vía respiratoria. Si ese proceso se hace repetitivo no solamente va a ser un cuadro inflamatorio, sino también va a generar a la larga daño del epitelio, disminución del epitelio ciliado, no se puede movilizar la secreción, hay concentración de hipersecreción mucosa y aquí se puede generar una infección. Coloniza, inflama, hace un proceso inflamatorio, aumenta la dilatación bronquial, esto hace que nuevamente se meta un microbio por ahí, o un germen, otra vez genera bajada del aclaramiento mucociliar, es decir, tapón mucoso, nuevamente el tapón se sigue colonizando y el ciclo sigue eternamente. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta que les voy a hacer es: ¿las bronquiectasias se curan o no se curan? Si estamos diciendo que es un proceso irreversible, no hay cura, lo que hacemos es controlar. ¿Y qué es lo que controlamos? ¿Controlamos que no se genere más dilatación o controlamos que no haya más infección? Procuramos controlar la infección, porque al haber infección el cuadro se amplifica. Si tú controlas el germen colonizante que más adelante podría infectar, el proceso de colonización y por ende de aumento de dilatación se estanca, o por lo menos lo detenemos la mayor cantidad de tiempo posible. En cuanto a la historia natural de las bronquiectasias, inicialmente asintomáticos o oligoasintomáticos, y con el paso del tiempo pues va a generar paciente con tos, a principio seca, luego productiva. En algún momento va a ser tanta la secreción que va a generar broncorrea, que les he dicho que es secreción en extremos abundante. Si es mucha la hipersecreción, que va a generar obstrucción de la vía aérea y por lo tanto disnea. Si la disnea aumenta en el tiempo, ¿qué me va a llevar? Si empeora la disnea, ¿qué me va a llevar? A insuficiencia respiratoria. Si a mi paciente entonces yo le hago, al paciente con bronquiectasias, le hago una espirometría, que es patrón espero, patrón obstructivo, así de sencillo. Bronquiectasias no es cosa del otro mundo. ¿Qué es lo que nos interesa en bronquiectasias? Más allá de entenderlas y reconocerlas, como la imagen que les he mostrado, es ver la clínica, ver los antecedentes, el diagnóstico imagenológico y reconocer cuáles son los gérmenes que usualmente infectan y sobreinfectan las bronquiectasias, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros controlar la progresión de la enfermedad y a su vez ver las posibles complicaciones. Al ser una enfermedad en la cual, como ven en la imagen, y regreso a la imagen del hospital, hay una destrucción, más o menos, dependiendo del grado de afectación, del parénquima. El corazón tiene que latir más de la cuenta, generar mayor cantidad de fuerza para llevar más sangre a los pulmones, y esto me va a generar a nivel pulmonar aumento de las resistencias vasculares. Por lo tanto, vamos a terminar hablando de cor pulmonar. E inclusive la insuficiencia respiratoria puede explicarse por sí misma secundaria a la bronquiectasia o puede explicarse secundario además por el cor pulmonar. Amiloidosis o depósitos de sustancia amiloide, parenquimal, hemoptisis, si es que la bronquiectasia no solamente empieza a crecer de por sí, sino empieza a dañar los vasos circulantes, esto me va a generar sangrado. Los síntomas.
De todo lo que estoy diciendo, entonces ustedes deducen cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, va a haber tos productiva, obviamente, con antecedentes infecciosos en su mayoría, aumento de secreción de expectoración, que a veces se bota con más facilidad, a veces se mueve más rápido que otros, y en fases avanzadas, disnea e insuficiencia respiratoria. Doctor, entonces, si es que en algún momento mueve mucha secreción, no la puede expectorar y se contamina, se coloniza, se infecta esas bronquiectasias, ¿mi paciente puede hacer fiebre? Sí, puede ser un cuadro febril hasta pasar a un cuadro séptico e inclusive de shock séptico. Clasificación radiológica, ya les dije, mientras que el EPOC, asma son enfermedades obstructivas que se reconocen por los patrones espirométricos o se confirman con espirometría. En el caso de la bronquiectasia, el medio de diagnóstico es imaginológico. En ese sentido, vamos a ver, más o menos en este gráfico, los bronquios normales. Más o menos la representación que tenemos acá. Si es que el diámetro empieza a crecer, se ve más grueso, como lo pueden ver aquí, pero es un crecimiento, una dilatación uniforme, nosotros lo llamaremos a esto bronquiectasias cilíndricas. Si poco a poco se empiezan a convertir en tortuosas, como lo ven aquí, eso nosotros lo llamaremos varicosas. Y si poco a poco esta tortuosidad se hace tan notoria que termina formando sacos o sáculos, quistes, a la larga, eso se llamará bronquiectasia quística. Son las tres presentaciones imagenológicas de la bronquiectasia. Entonces, empezamos por un bronquio normal, se dilata, ¿sí? Aumenta el grosor, el diámetro de cada bronquio, pero de una manera uniforme, esto se llamará cilíndrico. Si esto empieza a hacerse tortuoso, lo llamaremos varicoso. Y si la tortuosidad es tanto que empieza a generar quistes o sáculos, llamaremos bronquiectasias quísticas. ¿Cuáles son las peores? ¿Cuáles son las que peor clínica le dan al paciente? Más sintomatología, mayor cantidad de tos, mayor infección. Las quistes. Si vemos a un paciente con bronquiectasias quísticas, la posibilidad de que este paciente vaya mal, empeore, que sea muy difícil controlar el cuadro infeccioso es en este caso. El diagnóstico es imagenológico. En el diagnóstico imagenológico, antiguamente se mencionaba solamente la radiografía, porque estamos hablando de la época pre-tomografía. Ahí decían varios patrones, uno de ellos el riel de tren. Para serles sincero, nunca lo he visto hasta el día de hoy, ya no se utiliza con la tecnología que tenemos, que es de la tomografía. Entonces, centrémonos en la tomografía. El patrón típico de la bronquiectasia, al menos en el corte transversal, es lo que pueden ver aquí. Este se llama signo de anillo en sello. Más o menos la disposición entre el bronquio, recordarán cuando decimos, recordarán en algún momento el lobulillo secundario, habíamos hablado que en el centro del lobulillo y de la sino estaba el bronquio con su vaso. Entonces, el bronquio con el vaso acompañante más o menos tienen la relación de 1 a 1 o de 1 a 0.8, 1 a 1.2. ¿Qué significa esto? Que si el bronquio tiene una dimensión o un diámetro de 1, el vaso acompañante también tendrá la misma proporción de 1. Pero ¿qué pasa si es que el bronquio empieza a dilatarse? La relación cambia. Y ya no va a ser de 1 a 1, sino de 1 a 1.5, 1.7. Para que no se rompa la cabeza con cuál era la proporción, no se rompa la cabeza con la proporción. Lo único que saber es que el vaso obviamente no se dilata, está simplemente acompañando. ¿Qué es lo que se dilata? El bronquio. Y empieza a hacer esto. Y la asemejan en la imagen que tiene la forma de un anillo. Entonces, este sería el vaso sanguíneo y este bronquio dilatado. A este signo se le llama signo de anillo en C. Este es el vaso, ¿sí? Esta hiperdensidad es el vaso y este es el bronquio dilatado. Aquí también vemos signo de anillo en sello, signo de anillo en sello. Si se hiciera un corte a los pulmones en un paciente con bronquiectasias, esto es lo que se podría ver. En el caso A, unas cilíndricas, vemos que la bronquiectasia en toda la pared
relativamente dilatado, pero suele ser uniforme. Aquí se empieza a hacer en forma de racimos o varicoso y luego aquí formamos los sapos. Esto es quística. La de peor pronóstico, ¿cuál es la? Quística. En cuanto a la microbiología, los gérmenes que más se meten ahí suelen ser 2 o 3, como lo que pongo, en este caso 4, pero solamente los más importantes son Streptococcus pneumoniae, es decir, aunque es germen causante de la neumonía adquirida en la comunidad, suele complicar las bronquiectasias. El Haemophilus influenza, que también es parte de lo que hemos estudiado en neumonía. El Staphylococcus aureus, pero este es más en el caso de infecciones por diseminación hematógena. Lo que es más común encontrar en bronquiectasias es la Pseudomonas. En el caso de la paciente que les mostré hace un momento, de la imagen que se encuentra hospitalizada, ella desde su primer cultivo que le sacan cuando tenía, me parece, 5 o 6 años, le identificaron Pseudomonas. Tiene 22 años y cada vez que hace crisis le encuentran Pseudomonas. Pseudomonas. Ya la Pseudomonas forma parte de la vida de. Entonces, doctor, ¿hay alguna forma de matar a ese Pseudomonas? Ya no existe. El microbio de la bronquiectasia, una vez que se mete, ya no lo mueves. ¿Qué es lo único que haces? Evitar hacerle control a tu paciente y manejar las crisis o las exacerbaciones. Y procuramos tenerla estable a esa persona. Más no existe alguna forma de matar completamente al microbio. Ya no. Forma parte de la bronquiectasia. Hay otros microorganismos que solamente lo mencionamos, pero en la forma clínica o en la práctica clínica no son relevantes. Nos interesan estos, les decía 3 porque básicamente este es hematógeno, pero de estos 3, el 1, 2 y el 4, el más importante por las complicaciones es la Pseudomonas. En cuanto al diagnóstico, obviamente lo primero necesito el estudio de la imagen, la clínica obviamente, aislar al germen, y para aislar al germen necesito un estudio de esputo. Si el paciente no tiene suficiente esputo, le haremos esputo inducido. ¿Qué es esputo inducido? Le haces una nebulización con solución hipertónica que le ayuda a toser y expectorar, recolectar una buena muestra. Si no se puede hacer eso, se le hace en el caso de los neumólogos broncoscopías con toma de muestras para envío a cultivo. El objetivo siempre es el mismo, cultivo. ¿La espirometría se puede hacer? Sí, es auxiliar, pero no va a cambiar mucho mi terapeuta. Otros le pueden pedir hemocultivos, hemogramas, proteínas C reactivas, pero recordarán que el BCG, velocidad de sedimentación, las proteínas C reactivas junto con el hemograma son marcadores inflamatorios, pero bien inespecíficos. No es que me dé un diagnóstico exacto. Lo importante aquí son los cultivos. Entonces, el patrón es básicamente un patrón espirométrico obstructivo. Esta imagen se les he puesto, no estuvo en la clase de espirometría, pero es lo que me faltó en su momento explicarles, que aparte de todo el cálculo de la espirometría que se puede hacer, uno también puede hacer un acercamiento de cuál es el diagnóstico de acuerdo a la imagen que se dibuja. En este caso, estas son curvas flujo-volumen, simplemente para que ustedes observen cómo se forma, lo que es en verde es lo esperable. Cuando vean que la gráfica es semejante, la que se pinta en este caso, vemos aquí, naranja, más oscuro. La curva de color que vemos aquí es muy semejante a la anterior, pero más pequeña. Y vemos esto de aquí, esto es un proceso obstructivo. Esto de aquí es un proceso restrictivo. En el caso de esta imagen, lo que me interesa simplemente no es que se aprenda la imagen, no identificar que en la bronquitas el gráfico que se forma y el patrón a definir es un patrón obstructivo. Eso quiero que ustedes vean. ¿Qué es exacerbación? Así como habíamos hablado en el EPOC hace exacerbación con los criterios clínicos, al menos con los criterios de Antonicen. El paciente con bronquiectasis también se hace exacerbación. Y las exacerbaciones son muy semejantes a los criterios de Antonicen. Recordaremos Antonicen entonces. Aumento de la disnea, aumento de la expectoración, el volumen y color, aumento de la tos. Entonces, básicamente con esas tres ya tengo una crisis, una exacerbación del EPOC. ¿Esto lo puedo pasar en el caso de la bronquiectasis? Sí. Aumento de la tos, aumento del volumen, aumento de la purulencia, disnea y hemoptisis, que es lo más representativo, lo que más complica al paciente con bronquiectasia. Entonces, al paciente con bronquiectasia lo que lo termina descompensando, e inclusive aunque suene feo, lo termina matando, no es tanto la infección en sí, lo que termina matando son las complicaciones como cor pulmonar y sobre todo hemoptisis. Hemos visto pacientes con hemoptisis secundarias a bronquiectasias y no, una vez que empieza el cuadro de hemoptisis, se controla con transamín
y muchos de ellos terminan en cirugía. La cirugía, el objetivo es extraer las zonas dañadas por bronquiectasis. Si es focal, como les dije en su momento, se extraerá la zona del pulmón afectada, pero si es focalizada, solamente hacemos tratamiento conservador. Estas son fotos reales. Hemoptisis y broncorrea. Esto es broncorrea. Esto es un vasito chiquito. Pueden juntar esto tranquilamente en 24 horas. En cuanto al tratamiento de exacerbación, doctor, entonces, ¿qué le doy? El tratamiento de exacerbación es lo que ven aquí. Si es para estreptococo, amoxicilina. Si es para hemófilos influenza, básicamente combinación con clavulánico. Doxiciclina es una opción, sin embargo, lo que más nos interesa y que van a ver ustedes en la práctica diaria son los medicamentos contra pseudomonas. ¿Cuáles son? Fluoxacina, oxitocina, piperacilina, sobramicina, meropenem, imipenem, todos los carbapenem, los fluoroquinolonas, etc. ¿Cuál es el germen que más debemos entonces conocer, doctor, en la exacerbación de bronquiectasias? La pseudomonas. Infección crónica, como les dije, en el caso de la paciente, es una paciente que tiene desde que era niña cultivos de pseudomonas. Tiene 22 años actualmente y sigue recolectando en las muestras pseudomonas. ¿Cuál es la diferencia? Que tomamos muestras en fase estable, cuando no tiene ninguna exacerbación, ninguna crisis, y en otra fase cuando ya tiene criterios de hospitalización. A esta señorita la captamos, yo la capto por consultorio externo y tenía criterios de exacerbación, por lo cual se decide hospitalizar. ¿Cuáles son los criterios que se observan? Que ven acá, el aislamiento de 3 o más cultivos consecutivos en al menos 6 meses. ¿Qué significa? Le tomas el primer mes cultivo positivo, le dejas el segundo mes de descansar, le tomas al tercer mes. Es intercalado. Tercer mes le tomas, sigue siendo positivo. Un mes descansas, le pides otro más, positivo. Si es que tienes en los últimos 6 meses por lo menos 3 cultivos con una diferencia al menos de un mes entre uno y el otro, siempre identificando el mismo germen, eso es una colonización, una infección crónica. Y nuevamente, ¿cuál es el más representado? El pseudomonas. Cuando el esquema para tratamiento de pseudomonas, ya sea vía oral o endovenoso, no funciona, la siguiente opción que manejamos es darle antibiótico-terapia nebulizada. Gentamicina, dobramicina. Solemos dar nebulización con antibióticos contra pseudomonas. Otras terapias se dan los macrólidos. En algún momento, quizás ustedes, cuando tengan la oportunidad de encontrarse con un paciente con bronquiectasia, denle siempre en la fase aguda, es decir, en la fase de exacerbación, cuando está con aumento de tos, se ahoga, está con disnea, le van a dar el tratamiento antibiótico junto con el que les voy a mencionar aparte. Y cuando lo han sacado del cuadro feo, de la fase aguda, de la crisis, y ya está estable, se le puede dar macrólido, acitromicina, para ser exacto, en dosis interdiaria de 250 miligramos por al menos 6 meses a un año. ¿Cuál es el objetivo, doctor? De que controlemos el microbio de fondo, la infección crónica. Uno, ese es el objetivo. Y dos, que los macrólidos en las infecciones respiratorias les sirven como inmunomoduladores, es decir, intentan estabilizar las defensas del cuerpo para retener una posible infección respiratoria a futuro. Entonces, macrólidos, ¿le vamos a dar en fase aguda? No, se los suele dar en interdiario, en fase estable. Broncodilatadores, obviamente, si estamos hablando que el mecanismo es un mecanismo obstructivo por hipersecreción, que es lo que dábamos en el EPOC, broncodilatadores. Aquí simplemente hay que hacer una observación que sí damos en bronquiectasia, a diferencia entre bronquiectasia y EPOC. En el EPOC, ustedes recordarán, en su examen se los puse, no a la hora que le tocó, diga cuál es el broncodilatador, el ABA y el AMA, porque les pedía de larga acción. En el caso de los pacientes con bronquiectasia no solemos manejar los broncodilatadores de larga acción, solamente utilizamos los de corta acción. Eso es lo que tienen que saber, y no utilizamos corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque el corticoide inhalado, ustedes recordarán que es la piedra angular del manejo del... El corticoide inhalado es la piedra angular del tratamiento de asma. El paciente con bronquiectasia no es un paciente asmático. El paciente con bronquiectasia es un paciente que tiene infecciones crónicas recidivantes. Si yo le doy un corticoide inhalado a un paciente con bronquiectasia, ¿qué es lo que genera el corticoide? Es cierto que el efecto es a nivel local, el inhalado, no hablamos del depósito, el inhalado. Hace su efecto, inhalas, hace su efecto y básicamente se exhala.
Pero si hacemos un uso crónico del corticoide inhalado, el corticoide lo que hace es disminuir la defensa local. Si yo a un paciente con predisposición a infecciones crónicas le doy un corticoide inhalado que le suele bajar las defensas locales, ¿le estoy ayudando o le estoy predisponiendo a que más adelante se cronifiquen o empeoren sus cuadros de infección? Lo estoy predisponiendo a que se cronifiquen o empeore la infección. Entonces, en los pacientes, por favor, en los pacientes con bronquiectasia, no utilicen o procuren evitar al máximo corticoides inhalados. Utilicen broncodilatadores de acción corta, salbutamol, bromuro de ipratropium, para hacer un ejemplo. ¿Ya? Mucolíticos podemos dar también la bromexina, la acetilcisteína, nebulizaciones con soluciones hipertónicas al 3%, que es lo que más se utiliza, o al 5%. Aunque esas presentaciones no existen en el Perú, pero sí se las puede preparar a partir de una solución de cloruro simple con una cloruro al 20%. Drenaje de secreciones significa que a este paciente lo que le vamos a generar es, o indicar, es terapia respiratoria, de fibroterapia, palmoterapia, para intentar movilizar secreciones. Cirugía, como les dije, en el caso sobre todo de las hemoptisis no controladas, ¿ya? Lobetomía, neumonectomía, trasplante pulmonar, lo ideal, pero en el Perú no se maneja. Me estaba olvidando que no lo he puesto ahí, me había olvidado esa diapositiva, la clínica. Paciente, aparte de la disnea, la dificultad respiratoria, cuando ustedes lo ausculten, y ese es el común error de la mayoría, cuando no es que no tengan práctica, sino que como en algún momento ustedes lo han dicho a todos, nos han dicho lo mismo. Si tú quieres diagnosticar algo, debes tenerlo en la mente. Si no lo tienes en la mente, pasa por tu cara y ni enterado de que estuvo ahí. ¿A qué es lo que voy? En la práctica del hospital, por lo menos por de manera personal, en la práctica del hospital y en la práctica privada, creo que de 100 personas que me lleguen que vienen, soy asmático. Los asmáticos serán pues 20, 30. El resto tienen WEPOC o tienen bronquiectasia. ¿Y por qué los confunden? Siempre que pregunto a los pacientes que tienen eso, me dicen todititos, me han dicho lo mismo. Es decir, a los que nunca les sacaron placa, ¿no? No, el doctor o la doctora me escultó y dijo que me silbaba el pecho. Y como me silba el pecho, tengo asma. Ese es el gran error que muchas veces se comete. Escultamos, todos en algún momento hemos tenido ese error, se los digo para que procuren no hacerlo o cuando lo tengan, bueno, procuren corregirlo, ¿no? Paciente que silba, no todo silbido, no todo sibilancia es asma. Recordarán que hasta el momento ya les estoy hablando de 3 enfermedades obstructivas. Les he hablado de asma, de POC y ahorita estamos hablando de bronquiectasia. Entonces, ¿cómo diferencio? Aparte de la sintomatología, el antecedente. Es por eso que estos 2 meses los estoy molestando con esas sintomatologías. ¿Por qué? El asmático, ¿qué le vas a preguntar? Si es que tiene antecedentes familiares, si hay variabilidad, si hay sibilancia, que varían en la noche, en el día y se responden al inhalador. El EPOC, ¿qué te va a decir? Que no varía en el día, viene por tos crónica con flema. En cambio, el asmático usualmente no moviliza mucha secreción, pero sí es más tos seca. Y el paciente que estamos hablando ahorita de bronquiectasia, usualmente es la vez que moviliza gran cantidad de secreciones, pero uno, va a tener un antecedente respiratorio de infección, principalmente tuberculosis o neumonía, y muy posiblemente dentro de la consulta te diga, aparte de la disnea, dificultad respiratoria, etc., sibilancia, te va a decir que está hemoptizando. Eso es lo que diferencia uno del otro. Conclusión, no todo lo que sirva es alto. Esto es lo mismo que estamos mencionando hace un momento, las bronquiectasias por neumonías, infecciones, postinfecciosas, reflujo gastroesofágico y los estilos de vida. Y esta diapositiva para cerrar, como se dan cuenta, la clase más corta que puede tener conmigo. ¿O quieren que siga o no? Problema. Empiezo con tuberculosis y no paro. Sí. Pues echando después. Bronquiectasia, entonces, mira, este es el resumen de todo lo que hemos hablado. La bronquiectasia son dilataciones bronquiales anormales. ¿Cómo se define? Por lo que vienen aquí, episodios persistentes, más de 3 al año, son productivos más de 4 semanas, irritantes y sobre todo sibilantes, aunque aquí no está, y el aumento del ratio broncoarterial, es decir, el bronquio se dilata más que lo que está respecto al vaso acompañante. El diagnóstico final es con la tomografía, pero hemos hablado de tomografía computarizada de alta resolución, que ya no les insisto porque ya nos martiricé el mes pasado con que es un TACAR, que es un TAC. Fin. Son libros independientes.